silenciar los micrófonos no es porque haya censura, muchísimo menos. Ya sabéis que es para evitar ruidos de fondo, interferencias y todas estas cuestiones, porque ninguno de nosotros tiene super equipos de alta tecnología, andamos pues con las cosas de andar por casa. Yo simplemente hace que las cosas den fruto. Luego ya os presento brevemente a María y ella, que conoce mucho más, nos presentará a Alfonso y a José Ángel. Sabéis que el tema de hoy es un tema que ha acompañado a la acción pastoral de la Iglesia durante los 20 siglos. La pastoral de las penitenciarías, de las cárceles, la pastoral de los presos, es una de las pastorales más antiguas que hay en la Iglesia junto con los pobres y los enfermos. Tenemos relatos del siglo II donde había cristianos que se ocupaban de atender a aquellas personas que habían sido esclavizadas fruto de delitos o de pues actos que estaban castigados por la ley. O sea que hablar de la pastoral penitenciaria es un área de la vida de la Iglesia que nos ayuda a situarnos casi en las mismas raíces del quehacer apostólico. Recordar aquello que decía Jesús, ¿no? Estuve preso y vinisteis a verme, ¿no? O sea que la pastoral penitenciaria en la Iglesia son palabras mayores. Esto no es cualquier cosa en la Iglesia. Así que vamos a poner esta realidad en las manos de Dios. Vamos a agradecer la vida de María, de Alfonso, de José Ángel. Vamos a acordarnos de todas esas personas que están ahora mismo internas en los centros penitenciarios, de todas las personas que van allí a desarrollar una tarea de apoyo, de solidaridad, de ayuda, de compromiso, de acompañamiento. Y vamos a pedirle también al Señor que para todos nosotros, pues esta tarde, este rato, sea fructífero. Y yo aprendí de un franciscano de mi colegio que decía que todo lo que recibimos de Dios, la mejor manera de agradecérselo es ponerlo al servicio de los demás. Pues que todo lo que hoy aprendamos, que seguro que va a ser muchísimo, pues sepamos ponerlo al servicio de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues como os he dicho, yo os presento a María, luego evidentemente Pedro y Juan Pedro, que son los coordinadores de la vicaría, ellos intervienen y ellos al final también, pues ellos son en definitiva los artífices de que hoy estéis aquí, ¿no? Tanto de la vicaría 6 como de la vicaría 7. Vamos a ver, María Yela, sabéis que es la delegada de la pastoral penitenciaria de la diócesis, de la archidiócesis de Madrid. Para ser puristas, diremos bien el nombre. Ella de formación es psicóloga y ha trabajado toda su vida como psicóloga judicial en las prisiones, con lo cual conoce el mundo de las cárceles como profesional y también como cristiana comprometida. Y es una persona, yo en los ya años y años que nos conocemos, que da gusto. Da gusto porque es de esas personas que contagian, que transmiten, que irradian, que además es una alianta. Y a mí me encanta que sea una alianta, ¿no? Porque gracias a ella muchos estamos donde estamos hoy en día, gracias al testimonio de ella y de personas como ella. Y luego viene acompañada de dos personas. Yo a José Ángel no le conozco, pero a Alfonso sí, y ya también tenemos amistad. Nos conocimos hace unos años en la radio, ¿verdad, Alfonso? Y hemos tenido después oportunidad de seguir estando en contacto, pero bueno, ella, que les conoce más profundamente, luego nos los va a presentar. La idea es como hicimos la semana pasada. Ellos tienen un tiempo de exposición, de transmitirnos su experiencia, su vida, el por qué, el para qué, el cómo y el dónde hacen lo que hacen. Y luego, pues al final, como el otro día demostramos que somos capaces de ser disciplinados, ordenados y respetuosos, cosa de la cual no me cabía la menor duda, pues luego ya poquito a poco les vamos haciendo preguntas, pues para que ellos nos puedan aclarar y nos puedan ir profundizando más lo que ahora nos digan. Así que María, ¿cómo era ese que dice al ataque? Era chiquito de la calzada, ¿no? Pues al ataque. Muy bien, pues gracias por darnos voz y en el fondo también ser puente y transmisores de la voz de los que no tienen voz, que son ahora mismo los internos que están entre rejas porque han cometido un delito, probablemente, o han sido juzgados por sus actos, pero no dejan de ser nuestros hermanos. Y hemos empezado hablando de precisamente
del Evangelio y de vinisteis a la cárcel y me visitasteis, y hasta el mismo Jesús estuvo preso. O sea, que él pasó por todas las situaciones duras del ser humano, quiso de alguna manera, bueno, pues acompañarnos y darnos un poco su testimonio, su ejemplo, su salida, su confianza, su esperanza, y ser un poquito luz en todas estas situaciones, ¿no? Y desde que el hombre existe, por hablar un poco de esta manera tal vez mitológica, pero siempre ha existido la grandeza y el conflicto. Somos así los humanos, o sea que ya Adán y Eva también tuvieron sus conflictos y sus hijos entre sí se mataron, ¿no? Caín y Abel. Es muy interesante si un día pudiéramos profundizar en esa parte de las Sagradas Escrituras, porque tiene mucha más miga de la que nos creemos. Siempre ha habido conflicto. Cuando yo escuché por primera vez que en el Código de Hammurabi, que es del 1692 antes de Jesucristo en Mesopotamia, decían ojo por ojo, diente por diente, me pareció una salvajada. ¿Qué pasa? Que fue en el fondo un paso de gigante, porque antes de ese código, en esa parte del mundo, si te ofendían, podías matar. O sea que en ese sentido, nuestras normas, nuestras leyes, el derecho romano, justo de cuando nació Jesús, aunque sea imperfecto y tengamos que mejorarlo, y los códigos penales obedecen a una realidad social de un momento, y lo que yo, por ejemplo, empecé conociendo a finales de los 70 en prisiones, no tiene que ver con el perfil que hay ahora en las prisiones, ahora hablaremos también de ello, pero es importante que haya esas normas, ¿eh? Es importante que seamos conscientes de que, aunque en algunos momentos nos constriñan, nos dan también de alguna manera un soporte para intentar ser en esta vida más justos. No hemos encontrado otra forma de resolver conflictos, vamos pasito a pasito, ¿no? Tanto es así que es que si no, esto sería una espiral de violencia tremenda, ¿no? Y yo recuerdo que era adolescente cuando en plena transición, que habían salido por la amnistía política de las prisiones los presos políticos, incluso con delitos durísimos, los presos sociales, los comunes que llamamos, no salieron y protestaron y se subieron haciendo una serie bueno, pues de motines a los tejados de las prisiones. No sé si os acordáis o habéis visto esas imágenes en Carabanchel, en La Modelo, etcétera, en el año 77. Pues yo viendo esas imágenes en casa, en el telediario, comenté bueno, pues con esa forma de ser de un adolescente de aquel momento. ¿Y estos de qué se quejan si comen gratis después de lo que han hecho? Así de puro y duro es como en general piensa la sociedad, porque lo normal es que nos defendamos del daño que nos hacen. Si yo pongo la mano en el fuego y no la retiro, me quemo. Y hay una patología precisamente que es esa, el no descubrir el dolor, el no defenderse. Entonces, es normal que las personas nos defendamos. Otra cosa es cómo defendernos de una manera humana y cómo defendernos de una manera que haga pensar y haga evolucionar y mejorar a la persona, ¿no? Bueno, pues mi padre, al oírme esas palabras, mi padre ya murió hace muchos años, también era psicólogo y era muy social, era muy generoso, dijo: María, esas personas están queriendo decir algo, están cuestionándonos, tenemos que responderles. Y yo dije: ay papá, pues yo me voy a dedicar a ellos. Y ya mi madre saltó diciendo: Mariano, no le metas a la niña estas ideas. Bueno, pues sí me las había metido, y desde esa etapa me fui preparando, y cuando cumplí los 18 años me metí de voluntaria en la prisión de jóvenes de Carabanchel, para ver si yo era verdad que quería, que podía, porque no siempre se es apto para ciertas voluntades que se tiene, también hay que estar preparado. Y la verdad es que descubrí, aprendí, si algo puedo hoy hablaros es porque
porque aparte de mi sensibilidad y mi empeño, casi todo lo he aprendido de los internos, que son los que me han enseñado a acompañarles, a escucharles, y de sus familias, incluso de las víctimas, y de los voluntarios de las prisiones, de los capellanes, de las asociaciones que colaboran. De verdad, somos como un cuerpo místico, cada uno con su pequeña función y su pequeña aportación, ¿no? Entonces, yo fui descubriendo y me preparé la carrera y me preparé la oposición. Entrar como psicóloga de prisiones, yo entré en el 82, no facilita esa especie de encuentro terapéutico que tiene que haber entre un interno y el que le está escuchando, ya sea psicólogo, jurista, funcionario o voluntario de pastoral penitenciaria. No, porque somos institución. De alguna manera vamos a valorar permisos, vamos a estudiar grados, libertades, y eso hace que lógicamente intenten dar la mejor de las caras posibles, ¿no? Pero sí es posible llegar a esa alianza terapéutica con unas herramientas de respeto, de escucha, y el momento, yo creo, mágico más importante es el del ingreso. Cuando la persona entra en la prisión, algunos ya entran por quinta vez, etcétera, pero otros, pues su primera vez, y en ese momento no rejuzgarles, porque muchos dicen, yo no lo he hecho, y puede que no lo hayan hecho, pero yo no lo sé ni lo voy a saber nunca. Mi función no es ser juez, incluso los jueces tienen que respetar. Los jueces lo que hacen es condenar, pero no significa que no escuchen al interno. Bien, pues el decirles eso, yo estoy aquí para acompañar tu proceso de crecimiento personal, eso les abre muchísimo, muchísimo. Y poco a poco yo sí creo que se puede conseguir desde el primer momento poner el objetivo en que ahí están para un tiempo, o bien para sufrir mucho, porque se sufre mucho en la cárcel, ahora os lo comentaremos, y sobre todo pues las personas que pueden dar testimonio porque han estado ahí. Yo no he estado nunca durmiendo en una prisión, yo todos los días me iba a dormir a mi casa. Entonces, sí que es importante, ya digo, en ese primer momento, el escucharles, el saber que no les vamos a juzgar, que estamos ahí para ayudarles, para orientarles, como puede hacer también un padre que está para a la persona, al hijo, decirle, mira, por aquí está bien, por aquí no está bien, yo no te voy a proteger, yo te voy a acompañar, que es muy diferente, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en un lugar tan hostil como es una cárcel, sí puede haber acompañamiento, intervención, y desde luego, si lo miramos desde un prisma de fe, en la prisión se ven grandísimas conversiones de las personas que están ahí presas. O sea que muchas personas se abren en la soledad de sus celdas a esa fe que la tenían medio adormecida, etcétera, y comprenden el sentido de su vida dentro de lo malo. Ya digo, puede ser un lugar para sufrir mucho, o puede ser un lugar en el que dentro del sufrimiento se aprenda y se crezca, como pasa, por ejemplo, con un proceso de salud y de enfermedad duro, ¿no? Las personas que están en la prisión han herido, han cometido delitos. Normalmente las personas tendemos a justificar nuestros actos, todos, como la zorra y las uvas. Lo que no alcanzo está verde y lo que alcanzo está riquísimo. Más nos vale, si no sufriríamos mucho más de lo que sufrimos. Pero tampoco es cuestión de estar toda la vida justificándonos, porque así no aprendemos, y de lo que se trata es de avanzar en la vida, ¿no? Día a día, sin tampoco un autorreproche continuo, que eso también se da. Y yo he visto personas que, bueno, pues por un accidente de circulación, sin haber estado bajo los efectos de las drogas, el alcohol yo lo incluyo en las drogas, que ahora sí entran en prisión, hace unos años no entraban en prisión por ese delito, por lo que os digo, los códigos penales cambian, y lo que hoy es delito, la seguridad vial, violencia de género, delitos con todo lo que conlleva un ordenador,
delitos económicos. Eso antes no se tipificaba, ¿eh? Y otros delitos que antes sí lo eran, ahora no lo son. O sea que eso depende de lo que nosotros votamos y lo que los políticos luego legislan, ¿no? Bueno, pues lo que os comentaba, cuando hace tiempo con estas personas yo les decía, a ver, tú de todo esto que puedes sacar, que puedes aprender, porque han herido, ¿de acuerdo? Justifican, muchas veces dicen, no, pero yo no iba contra esa persona, yo simplemente necesitaba ese dinero o quería ese dinero y lo he hecho, pero no para hacer daño a nadie, sino para mi beneficio. Yo ya, pero la consecuencia es también haber hecho daño y tenlo en cuenta. Bueno, pues aparte de eso, de los porqués del delito, que también podríamos hablar mucho, antes eran delitos, por ejemplo, mucho de tipo económico para sacar un dinero para consumir una droga como podía ser la heroína a finales de los 70, la población que es mi edad, es esa población de los suburbios de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, con hijos de migrantes que se dejaban la piel trabajando, que habían venido de pueblos, y que querían educar lo mejor que podían a sus hijos, pero sus hijos estaban casi todo el día en la calle y entraron en la dinámica de la heroína, sabiendo que no era buena, pero sin saber lo mala que podía llegar a ser, ¿no? Y ese perfil, pues ya tampoco hay tanto. Se consume, ahora se consume más pastillas, se consume más hachís, se consume más también cocaína, está dejando las mentes hechas polvo. Una de las intervenciones más prolongadas y más que más se está multiplicando en prisiones ahora es todo lo relacionado con la salud mental, como pasa en la calle, que la prisión no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la calle, ¿no? Bueno, pues esas personas que cometieron un delito han herido, pero a su vez también están heridas y también precisan de nuestra aportación, de nuestra escucha, de nuestra oración. No todo, ya digo, en la prisión es presencial. Allí faltan las familias. Imaginaros lo que sufren las familias de los internos. La figura de la madre del interno, la mujer de un interno, los hijos de un interno, son figuras importantes, ¿no? Con las que hay que contar y a las que también hay que apoyar. Y no solamente, fijaros, y eso yo lo he aprendido de Alfonso, luego lo puede decir él mucho también, dedicarnos no solamente al interno cuando está preso, o a las personas presas, que aquí podríamos matizar mucho el lenguaje, pero tenemos poco tiempo y tenemos que entendernos deprisa y corriendo, a veces con palabras que parecen etiquetajes, pero no, van con todo el cariño y el respeto. No solamente es ese tiempo de prisión, también el antes, que muchos antes de cumplir prisión están esperando el juicio en la calle de preventivos, y eso se alarga a veces con recursos años y años y años. Y cuando han de entrar a cumplir una sentencia, a lo mejor han pasado 10 años y ya no son aquella persona. Que yo a veces, incluso yo casi siempre he trabajado con jóvenes, cuando empecé cumplían de 16 a 18 años ya en la cárcel también, ahora ya no, desde la ley del menor hasta los 18 no entran. Y esas personas, cuando llegan a la prisión, ya digo, tan jóvenes, imaginaros el drama que supone, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar también con los padres y yo les decía, no les estéis pagando todo el tiempo la posibilidad de salir en libertad provisional, porque seguirán, si siguen con un proceso de drogas y demás sin resolver, seguirán cometiendo delitos y el día que les venga todas las condenas, la suma va a ser tremenda. En cambio, los abogados sí son esas personas que deben ayudarles a salir lo antes posible, etcétera, etcétera. Pero el padre está para educar, ¿no? Bueno, pues ese antes de la cárcel es una condena mental también. Durante es muy importante y hay bastante, bueno, hay 2.700 voluntarios, 50 y tantos capellanes a tiempo fijo y 20 y tantos a tiempo parcial. Hay 70 y tantas casas de acogida para los permisos y las libertades primeras, ¿no? Pero luego, para mí,
fijaros, el problema máximo es después de la cárcel. ¿Cómo salen esas personas de la prisión? Sin trabajo a veces, con familias a veces muy rotas, con parejas destrozadas. Ellos mismos no se creen que pueden educar hijos con suficiente seguridad y firmeza. ¿Por qué? Pues porque creen que no están aptos. Y bueno, uno puede haber cometido un error, pero es el padre y tiene que educar, ¿no? Entonces, ese tiempo de después es muy importante también. Y ya digo, ellos están heridos, aunque también han herido, ¿no? Bien, hay un dato que no quería dejar de decir y voy a ir un poquito más deprisa para ir ya dejando paso a los demás, pero que es el de la psicopatía. Existen psicópatas tanto en la calle como en la cárcel, que son personas como un 8% de la población frías, calculadoras, incapaces de sentir remordimientos, aduladoras, inteligentes. Ese perfil existe y ese perfil hoy por hoy la psicología, la psiquiatría tampoco sabemos tratarlo porque es un tema más bien a nivel neuronal, a nivel cerebral y es difícil ese cambio. Pero salvando esas personas que, a ver, las haylas, casi todos los internos son personas recuperables y cuanto más hagamos por ellos, más hacemos por el futuro de todos, de la comunidad. Yo cuando a finales del siglo pasado empecé a ver que entraban los primeros maltratadores de pareja en las cárceles, empezamos a preocuparnos por hacer programas para ellos y recibimos muchas críticas. Y yo siempre he dicho que cuanto más avanza una persona presa, más avanza la sociedad. Porque si no, va a salir y va a seguir cometiendo delitos de nuevo. Quizá menores, pero va a seguir cometiendo. Entonces, en el fondo, ya digo, tenemos que ser prácticos y lo que más hagamos vendrá mejor por todos, ¿no? Nuestro trabajo, ya digo, es desde el primer día ir pensando más allá de las rejas. Yo hago un ejercicio en ingresos que les digo, en el momento les digo, a ver, porque están muy bloqueados, muy perdidos y es normal. Imaginaros con una sentencia, les quitan el móvil, ahora que estamos en esta situación de pandemia, pero en general, imaginaros llegar a un sitio donde uno va a tener que cumplir en una celda pequeña con alguien que no conoce durante años. ¿Cómo va a reconstruir su vida? Y entonces yo siempre les digo, hasta ayer tú qué hacías en la calle. ¿Cómo que qué hacía? Me pregunto. Digo, ¿comías? Sí. ¿Trabajabas? ¿Leías el periódico? ¿Paseabas? Etcétera, etcétera. Y después de escribir todo este tipo de verbos que los compartimos todos los humanos muy parecidos, trazo una línea y digo, ¿y de estas acciones qué podemos seguir haciendo aquí? Con limitaciones, pero en algunas ocasiones al revés. Tenemos más tiempo para leer, más tiempo para reflexionar, más tiempo para escribir, más tiempo para leer. Pues no te pongas más rejas de las que ya hay, las rejas mentales, que de ellas es mucho más difícil salir, ¿no? Entonces, después de un diagnóstico serio de las dificultades y de las posibilidades, se diseña una intervención y en ella participamos diferentes profesionales y diferentes voluntarios también de fuera y asociaciones, que es importantísimo porque si no es que no llegamos a las personas, ¿no? Y entonces se les va poniendo un grado, van saliendo de permiso, se les va progresando. Esto es en general, cada caso es diferente. Hay personas que cumplen desde el principio en un grado abierto y hay personas que nunca cumplirán en un grado abierto porque no se tiene la suficiente confianza en ellos. Y luego ya la libertad anticipada, revisable y ya la libertad total, que precisamente decía antes Ignacio María, otro interno con el que fuimos a la radio, pues acaba hace 2 domingos de cumplir la libertad total. Y me llamó, dice, María, hoy hace 12 años que me pusieron la condena y hoy termino y quiero comentártelo y celebrarlo contigo con una llamada nada más, pero fijaros qué hermoso es recibir ese tipo de, bueno, pues de alegrías en el fondo, porque normalmente solo vemos las cosas duras
y difíciles, ¿no? Y entonces, ¿dónde está lo que decíamos antes? ¿Qué les lleva a la prisión? Pues a cada uno depende de su carácter, de las influencias, pero no todo es determinante. Hay condicionantes económicos, de salud mental, de temas de drogas, pero porque unos hermanos sí y otros no entran en la prisión, etc. Hay una libertad última que no condiciona, que depende de uno mismo. Y esto es un misterio enorme, es maravilloso introducirse en todo este mundo, ¿no? Y algo que sí quiero señalar importantísimo es que desde hace ya años, desde los finales del siglo XX, pero cada vez más, se están potenciando las alternativas de cumplimiento y en este último año ha habido 150.000 medidas de alternativas de cumplimiento ejecutadas. Personas que no han tenido que entrar en prisión por un error, por un delito, pero que se ha establecido unos trabajos en beneficio de la comunidad, unos cursos, etcétera, para que no tengan que entre rejas reflexionar, sino que desde fuera puedan responsabilizarse, ¿no? Y entre ellos hay muchos programas de justicia restaurativa, de mediación con la víctima. Es importantísimo eso, el que se responsabilicen de alguna manera, el que reparen su daño, que aquí hay que trabajar mucho también con las víctimas porque han sufrido mucho y las víctimas necesitan también quitar todo ese odio con el que llevan años viviendo hacia el agresor, que os decía, es la reacción primera y normal, pero tenemos también que ir dando pasos humanos para que esto no sea la espiral que decía de violencia. Y por último, esa reconciliación y reconstrucción personal. Y a verla, yo la he visto todos los días de mi vida, vamos, la veo. Y ahora yo ya me he jubilado, pero sigo de voluntaria en todas estas actividades, todo lo que puedo. Bien, pues en el fondo de lo que se trata es de ver qué necesitan como Maslow a nivel físico, cómo comen, cómo duermen, cómo están con el problema de drogas, cómo es su higiene, y así poquito a poco ir viendo y cómo están de formación, necesitan estudiar, de trabajo y ya ir subiendo escalones de motivación y necesidades más grandiosos de ¿qué pinto yo en la vida? ¿A quién he hecho daño? ¿Qué puedo resarcir para mi autorrealización y para sentirme parte activa de esta sociedad, ¿no? Y también decir que nosotros, los que estamos con ellos, también somos humanos, trabajando con humanos, a veces erramos, tenemos que seguir formándonos, tenemos que saber que no es bueno tener expectativas y tener suprametas, porque a veces nos decepcionamos y en el fondo, ya digo, la sobreimplicación no es buena, la implicación sí, pero la sobreimplicación no. Y asumir contradicciones, asumir riesgos, como nos pasa a todos en la vida, y potenciar nuestra vida social, de ocio, de oración, contar con la oración. Hay muchas, muchas comunidades y Alfonso, si quiere luego que lo cuente, porque fue a través de él como empezamos a ir de rejas a rejas, internos desde la prisión, a conventos de clausura que rezan por los internos, de verdad, y nos dan la oportunidad de llevarlos algunas veces y de alguna manera replantearnos un poco ese reencuentro con Dios, porque, bueno, pues en la prisión, ya digo, no solamente a veces se vive de miedo, se vive de desconfianza, se infantiliza uno, porque a veces para que no protesten les damos todo hecho y eso no es, sino que también hay un encuentro profundo con Dios y a mí me gustaría dejarles paso a ellos y que hablen un poquito de ese encuentro que, bueno, pues que ellos viven porque lo están todo el día potenciando en las prisiones, acompañando a los internos en ese proceso de crecimiento. Y bueno, pues luego me preguntáis lo que queráis porque quedan 1000 flecos, pero es una tarea, la de la pastoral penitenciaria, profunda, hermosa, necesaria, y nos sentimos, bueno, pues parte de estas ovejitas que seguimos buscando y recibiendo el amor de Dios todos los días. Porque cada preso, yo siempre digo
que es un sagrario abierto que nos espera. Muchas gracias. Alfonso, ¿quieres tú hablar un poquito? Y luego nos habla también José Ángel de lo que hacéis, ¿vale? Pues Alfonso, por favor, conecta el micrófono, porque si no, no te vamos a escuchar. María y yo apagamos el nuestro y todo tuyo. ¿Se me oye? Perfecto. ¿Se me oye ahora? Sí. Vale. Es que después de lo que ha hablado María, lo que yo pueda decir ya suena a repetitivo, ¿no? Pero hay algo importante que yo me planteo cuando entro en alguna prisión. Es entrar en tierra sagrada. Lo que hay allí dentro es el gran misterio de Dios. Además ves los hombres más grandes y potentes fuera, los más echados para adelante en cualquier situación de cualquier barrio, de cualquier etapa de la vida, de negocios, de marginación, de lo que sea, recogidos en su interior, preguntándose qué va a ser de mí, qué va a pasar. Estoy condenado a 10, 15 años y ¿qué pasa ahí fuera? Y eso es de verdad un gran misterio de Dios. Y cómo además, si el Verbo se hizo carne, cómo Dios trabaja ese corazón para convertirlo. Hay, lo ha dicho María, tantas conversiones dentro de la prisión que el otro día escuchaba una noticia de un interno que se había hecho sacerdote. Es decir, había escuchado la voz de Dios y había sido llamado al sacerdocio. Y bueno, pues no sé si incluso dentro de la prisión había recibido las órdenes menores para luego después, a su salida, ejercer el ministerio sacerdotal. Cualquier tiempo es un tiempo de Dios. Y el tiempo de prisión es un tiempo de Dios. Estoy absolutamente convencido. Bien, Él se las apaña por los caminos que cree conveniente. Y yo siempre digo una cosa, mira, en la vida, cuando además confías y crees en Dios, o te paras tú o te para Él. Tú coges un camino dentro de la libertad que tienes y vas caminando y bueno, pues te da avisos. Ojo por aquí no, ojo por aquí no, ojo tal, y al final, si de verdad crees en Él, Él te para y dice, pues mira, oye, una etapa de reflexión. Y así es como te lo debes de tomar. Y cada vez que acompaño a alguno le digo, oye, pues te ha tocado reflexionar. El otro día ocurrió, yo trabajo fundamentalmente o acompaño fundamentalmente a los que en una casa de acogida que tenemos han venido de la prisión, bien de permisos, bien en estancias de semilibertad, de terceros grados. Y el otro día nos ocurrió una cosa, pues estas que ocurren, ¿verdad? Un chico que teníamos una confianza plena en él, que estaba funcionando perfectamente, que incluso le habíamos encontrado trabajo de jardinero, que había hecho un curso dentro de la prisión. Después de que había pegado un salto de las islas a la península para abandonar el mundo de la prisión, o sea, perdón, el mundo de las drogas, y haber estado condenado, pues, 6 años ya de prisión interno, mira por dónde, pues deja un día de ir al trabajo y nos llama a su jefe y dice, oye, que fulanito no ha venido al trabajo. ¿Qué habrá pasado? Nos ponemos en guardia, fulanito no aparece y nos llama la Policía Nacional y nos dice, fulanito lo acabamos de ingresar en el hospital porque lo hemos encontrado por casualidad en el Cerro de Los Ángeles, por casualidad, porque la Policía Municipal no suele ir por allí y entonces había cogido, se había enganchado el tubo de escape del coche al interior del coche y había acelerado y estaba agonizante. Bueno, Dios quiso que pasara la policía, lo recogieran, lo llevaran, tal. Me llamaron, fui al hospital, ni siquiera me reconocía
bueno, pues me dejaron, a pesar del tema del COVID, de que estuviera todo el tiempo con él. Y le dije, bueno, ahora tienes que entrar dentro de la prisión. Ya estaba pactado con la directora de la prisión y tienes que entrar, y entra de una forma voluntaria, una forma prudente. Y solamente decía una cosa: yo he intentado quitarme la vida porque os he defraudado a vosotros. He defraudado la confianza que habéis puesto en mí y he defraudado la confianza que Dios ha puesto en mí. ¿Pero cómo que Dios, si tú no eres creyente? O dices que no eres creyente. Dice, ya, pero es que a través de vosotros, los voluntarios, he visto una mano poderosa y yo he defraudado a esa mano poderosa. Bien, él entró en prisión, entró como voluntario, o sea, entró voluntariamente para que su pena, porque el haber incurrido en el quebrantamiento conlleva una ampliación de la condena de 6 a 24 meses. Si entras voluntario, pues puede ser distinto, y además porque en esa prisión precisamente había uno, y existe, María me lo recomendó, uno de los mejores psicólogos especializados en drogas. Él me viene escribiendo desde entonces, pues qué sé yo, casi todas las semanas. Y el otro día le decía, mira, es que yo considero que esa jornada estaba todavía sin hacer, y entonces tú has salido y el pan no estaba suficientemente cocido. Entonces, tómatelo así. Y en la segunda carta que me contesta esa me dice, oye, verdaderamente el pan no estaba cocido, porque ahora estoy reflexionando mucho sobre mí y estoy interiorizando cosas que antes nunca había interiorizado. Y ojo, pegó el salto desde las islas a la península para alejarse del mundo que le había llevado a la droga. Es un testimonio que a mí me pone los pelos de punta, pero es un testimonio real que María conoce perfectamente. El audio, Alfonso, que no se te escucha. Lo has apagado. Alfonso, Sí, ahora sí. Sí, Ahora sí. Sí. Sí, decía que el entrar en una prisión es entrar en terreno sagrado y hay que descalzarse, porque además están tan esponjosos que están deseando de recibir tu palabra, la palabra de aliento, la palabra de esperanza, y a lo mejor ni siquiera son creyentes, pero se sienten acompañados como personas. Porque una cosa importante que también ha dicho María, los jueces condenan, y los jueces condenan, pero condenan a la privación de libertad. Ningún juez condena a la privación de la dignidad. Y una persona que esté interna no pierde la dignidad de ser humano. Por eso nosotros tenemos que apoyarnos. Y por eso nosotros le tenemos que dar esa autoconfianza, ese empoderamiento que se dice ahora, para que se sientan seres humanos, se sientan hijos de Dios y salgan con fuerzas para luchar. ¿Qué ocurre en la salida? Pues mira, hoy os puedo decir otro caso que estoy haciendo el seguimiento desde, bueno, todavía no ha salido, el 26 de diciembre cumple, pero ahora está en la última fase, está a un mes de la libertad y ni siquiera sabe utilizar las tecnologías modernas. Entonces, claro, él sale, su familia está deteriorada, está rota totalmente y su primera cuestión es buscar piso. Entonces, bueno, yo salgo del centro Victoria Kegel en concreto, no creo que no lo pueda decir, y tengo que buscarme un piso. Se pone a buscar el piso y le mandan un código para averiguar su solvencia y me llama todo preocupado. Alfonso, que alguien está intentando meterse en mi cuenta porque aquí me ha aparecido en el móvil un código y que no sé lo que es. Bueno, a ver, espérate, vamos a verlo y vamos a ver ese código. Ese código no es ni más ni menos que la autorización por parte de él para que vean si está en las listas de ANET, de RAI, de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Que mira, Paco, perdón, esto se soluciona así, 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 y no te preocupes que no pasa absolutamente nada que es así. Ni siquiera saben utilizar las tecnologías nuevas, porque fijaros si nosotros nos cuesta, ellos que han estado apartados,
y avanzan tan rápido estas tecnologías que ¿qué ocurre? Bueno, pues eso es un hándicap más a la hora de encontrar trabajo. Si ya la prisión estigmatiza, si ya en cualquier currículum que puedas presentar tienes que disimular esos años de alguna forma o ser muy valiente, decir la verdad o disfrazarlo de alguna forma, en prisión se trabaja. Y entonces, bueno, pues el otro día haciendo un currículum de uno, ponía CP, Centro Penitenciario, Valdemoro, Panadería. Y 5 años. Bueno, ¿y qué digo yo aquí? Me decía él. Digo, pues nada, pues un colegio público, Valdemoro, y allá se estaba haciendo pan. ¿Qué quieres que te diga? Si es que, claro, no vas a decir que has estado en la cárcel. Pues oye, porque entonces sí que ya no estás al trabajo. Pues pon colegio público. Has estado haciendo pan en un colegio público. Fijaros las artimañas que hay que buscar para que ese hombre recobre la dignidad de volver a reintegrarse en la sociedad y ser útil en la sociedad. Porque es lo único que desean, volver, olvidar ese pasado que les llevó allí y reintegrarse. Si eso no se hace, y no se hace a veces como si fueran niños, agarrado de la mano, pues como el caso de hoy de este hombre, ¿no? O sea, me llamaba el que le alquila el piso y me decía, bueno, pero que es que a este hombre le hemos mandado un código y que no responde. Y yo, mire usted, este hombre es mayor, tiene 50 y pocos, ¿eh? Pero claro, no está acostumbrado a utilizar las tecnologías, entonces solo utiliza el teléfono para enviar WhatsApp y para atender llamadas y para tal. Entonces, claro, lo que le habéis enviado, pues él entiende que a lo mejor puede haber piratería, que se puede meter en su cuenta, que tal. Y usted se lo puede explicar. No, no se preocupe, yo me voy a reunir con él y se lo voy a explicar. Entonces, bueno, pues lo hemos resuelto gracias a Dios. Entonces, si para nosotros es difícil, si para ellos es difícil, si encima en su currículum en la vida laboral ya pone que han estado de alguna forma, aunque viene disimulado, tal, pero algunas veces no tanto, sin trabajo no hay reinserción. Sin que uno se sienta útil a la sociedad, es imposible reinsertarse, porque uno siente sobre sus hombros la vaguedad, el no saber dónde ir, el que se le cierren las puertas. El otro día me decía uno, pero hombre, si es que ahora yo antes era forjador, es decir, hacía en una empresa de construcción, pues hacía forjador. Dice, y bueno, pues llegaba, llamaba, decía tal, hablaba con el encargado, le daba la mano, llegábamos a un acuerdo y se acabó. Y ahora resulta que tengo que hacer un curso de capacitación, tengo que hacer un curso de prepararme para hacer este trabajo de medida de seguridad e higiene en el trabajo. Es que es imposible, que hay que hacer cursos para todo. La vida. Además, fíjate, Alfonso, yo antes empecé un ejemplo y luego se me olvidó terminarlo, rematarlo, de un chico en concreto que conduciendo, que no iba bajo efectos del alcohol ni de las otras drogas, sino que con exceso de velocidad, en una curva se salió y mató, murieron 4 de las personas de su familia. Entonces, bueno, ahí hubo que hacer un trabajo porque él se autorreprochaba, que eso es muy, muy importante, el autorreproche, trabajar todo ese mundo, ¿no? Y el autoperdón. Con la familia también que quedó, etcétera. Y él decía ya cuando iba a obtener la libertad, dice, María, me habéis perdonado en la cárcel, me habéis perdonado la comunidad porque he cumplido mi sentencia, mi familia, yo, Dios, porque este sí es creyente, y yo nunca me voy a perdonar, ¿no? Entonces, qué importante es también atender a esos aspectos, esas actitudes, esos sentimientos, ¿no? Y yo querría que escucháramos también a José Ángel, que nos hable desde su vivencia de prisión para completar un poco esta exposición y luego nos hacéis preguntas. ¿Vale? ¿De acuerdo? José Ángel, perdona, quería saber, porque tú y yo estuvimos también con Alfonso en un programa de Radio María, ¿verdad? Efectivamente, yo veía tu rostro y decía, yo he visto a José Ángel, y digo, fue en el programa de hace 2 años de Radio María. Tuve el placer que estar con Alfonso y contigo en ese programa de radio. Pues adelante, que te escuchamos. Buenas tardes a todos. Tanto María, en su primera disertación,
como Alfonso ahora al final, ha definido y ha explicado claramente lo que es el proceso desde la entrada hasta la salida de prisión. Yo quiero resaltar 3 puntos, simplemente. Uno, el primero, la entrada. La entrada en prisión es durísima, durísima. Uno cuando se despide en la puerta de sus amigos y de la familia, ya no puede mirar para atrás. Ahí se acaba la vida para ti. La vida, me refiero, la vida exterior. Empiezas una nueva vida. Una nueva vida que es todo nuevo y distinto para ti. Los conceptos que tú tienes de libertad, los conceptos que tú tienes de expresarte y los conceptos que tú tienes de forma de vida, cuando entras en prisión, los tienes que dejar a un lado. Yo puedo decir que, lo he comentado en varias intervenciones, que durante los 2 o 3 primeros meses yo no estaba en prisión. Era un ente que comía, desayunaba, comía, cenaba, dormía y paseaba por el patio prácticamente sin sentido. En un momento determinado yo me pregunté, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es lo que he hecho? Y a partir de esas 2 preguntas, mi vida en la cárcel empezó a cambiar. Empecé a preguntar qué es lo que se podía hacer, cómo podía hacerlo, de qué manera podía pasar el tiempo de mi estancia en prisión, y poco a poco, pues bueno, pues fui adaptándome allí. Empecé a dar, bueno, primero fui a la biblioteca, luego empecé a dar clases de español a extranjeros en la escuela, pero esos primeros meses y esas primeras noches son tremendamente duras. Si alguien ha sentido alguna vez miedo, yo puedo decirte que por primera vez yo sentí el miedo la primera noche que yo pasé en prisión. Yo ahí sentí por primera vez el miedo, la soledad, no saber qué hacer. Es muy duro. La segunda parte que explicó María es cómo se puede aprovechar, si se puede aprovechar en la estancia en prisión para intentar hacer algo. Cuando digo algo, no digo jugar a las cartas, hacer crucigramas, hacer sudokus, no, sino aportarte a ti algo en prisión. Y afortunadamente yo pude encontrar esos caminos. Uno era la biblioteca y otro era las clases de español. Bueno, anecdóticamente os puedo decir que también montamos una banda de rock en la prisión. Eso es anecdotario, pero la verdad era una fuga, eran 2 tardes a la semana, que era una fuga total de libertad. Y la tercera fase es la que ha explicado perfectamente Alfonso. Cuando estás en prisión, cuando vas viendo ya la salida, esa lucecita que te va a marcar el camino de salida, esa lucecita no aparece por ningún sitio. Es todo oscuridad. Te empiezas a hacer todo tipo de preguntas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Me voy a encontrar con esa gente que yo he estado separado de ellos tanto tiempo? ¿Voy a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Porque a fin de cuentas, el núcleo de todo esto es la familia. Y por experiencia propia, y después de lo que he visto y he vivido, el apoyo esencial para un preso es la familia. Sin ese apoyo, en la mayoría de los casos, hay mucha gente que se viene abajo definitivamente. Por la dureza de no tener nadie que le dé un halo de esperanza. Ha definido Alfonso perfectamente todos esos casos de gente que está a punto de salir y que desconoce las tecnologías modernas, desconoce lo que es el mundo actual. Os voy a contar una pequeña anécdota. Yo ya estaba a punto de salir, mi compañero de celda se fue y me pusieron de compañero de celda una persona que venía del puerto de Santa María.
Tenía 46, 47 años. Luego me enteré que tenía 51. Y una noche, en esas noches de las celdas solitarias, donde hablamos de todo, de lo divino y de lo humano, me dice, José Ángel, dime un delito. Digo, ¿cómo que te digo un delito? Sí, sí, tú dime un delito, el que tú quieras. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, sí, que me digas un delito. Digo, bueno, pues venga, robo. Dice, eso lo he cometido yo. Venga, dime otro. Y así empezamos a hablar, y yo empecé a decirle cosas y dice, ese también lo he cometido yo. Dice, ¿sabes una cosa? Estaba metido también en el mundo de la droga. Dice, de la droga salí yo solo. Y me ayudó una sola persona. Una sola persona me ayudó a entenderlo. El capellán del puerto. Total que este hombre ya estaba a punto de salir y venía para Madrid porque su familia estaba en Madrid. Y un día me dice, mañana me voy de permiso y tengo miedo, José Ángel. Digo, ¿tú tienes miedo? Vamos, hombre. Bueno, salió de permiso, estuvo esos 3 primeros días de permiso, volvió y cuando volvió por la tarde, le salgo a recibir cuando llega, ¿qué tal? Y dice, palabras textuales, y perdona la expresión, acojonado. Dice, no he sido capaz de salir del balcón de mi casa ni un solo día. Ha tenido que venir mi hermano para llevarme al restaurante, al bar que tiene, para llevarme a comer, porque yo solo no era capaz de salir. Dice, con lo que yo he sido, que me he pasado mi vida en la calle, no he sido capaz de bajar a la calle. Tengo miedo. Un hombre que había hecho de todo y con 51 años ahora tenía miedo de salir a la calle. Claro, eso cuando estás dentro y lo estás viviendo, pues te da de pensar. Y a mí me dio de pensar y pensar sobre mi vida, lo que había hecho, lo que había sido y los errores que yo había podido cometer. En la cárcel conocí a una persona, Javier, el capellán de Navalcarnero. Javier es hoy no el capellán de Navalcarnero. Javier es mi amigo. Él me ayudó todo. Si hay una persona a la cual yo le tengo que estar agradecido de mi tiempo en prisión, es a Javier. Y si hay una persona a la cual mucha gente le tiene que estar agradecido de su paso en prisión, es a María. Yo siempre he dicho que cada vez que hemos tenido una reunión, yo que si hay algo que es muy difícil en la cárcel, es que hablen bien de ti. Siempre hay alguien que valga algo en contra de ti. Yo no conozco en prisión ni un solo preso que hable mal de María. Y eso es muy difícil de que ocurra. A ella sé que le cabrea, pero lo voy a seguir diciendo. Y por último, yo he tenido también la suerte de conocer a Alfonso. Aunque ahora ya nos vemos un poquito menos por el tema de la lesión de mi mujer y por otras, y bueno, por motivos que bueno, que él está más liado que la pata de un romano. Yo sigo colaborando con ellos dentro de lo poco o mucho, o más bien poco que puedo. Y seguiré ahí. A mí la pastoral me ha hecho ver otro mundo. Decía en una reunión que tuvimos con María en un curso de gente joven que estaba estudiando psicología, ¿no? ¿No es así, María? En Vallecas, que mi mochila afortunadamente es muy ligera y me queda mi mujer, mis hijos y parte de mi familia. Y a continuación, la pastoral. Alfonso, María, Javi, gente con la cual estoy encantado. Y sobre todo que he descubierto que después de 46, 45, casi 46 años de profesión en un mundo empresarial, la vida no es esa.
la vida es otra. Y que se puede ser feliz de 1000 maneras distintas sin tener que estar siempre con la escopeta cargada y disparando en todas las direcciones. Por último, quiero decir asentir una frase que se ha dicho aquí, que es la dignidad en prisión. Esta frase yo la dije prácticamente ya al final. Hay muchos funcionarios que son muy buenas personas, pero como en todos, absolutamente en todos, siempre hay alguien que rompe esa generalidad. Y había una persona que, por los motivos que no voy a entrar en ellos, pues a mí, me tenía puesto con la escopeta cargada en el punto de mira. Y un día me estuvo machacando porque encima me tocaba la limpieza, me tocaba limpiarles lo que es su oficina y machacando. Y por la tarde tuvimos una reunión. Yo era responsable de un grupo, y fue a machacarnos. Y se pasó la reunión diciéndome: tú eres un preso, tú eres un preso, tú eres un preso y tú eres un preso. Y ya me hartó tanto. Y dije: mire, vamos a acabar la reunión porque creo que lo ha dicho usted todo y nosotros no tenemos que decir nada. Solamente le quiero decir una cosa. Yo no soy un preso. Yo estoy preso. Yo soy José Ángel de Vega Rodríguez. Y estoy preso. No soy un preso. Afortunadamente no lo entendió lo que le quería decir. Pero ahí se quedó todo. En la cárcel tú estás preso. Pero la gente que yo conozco y todavía trato con ellos y que están algunos dentro, siempre le digo lo mismo. Estás preso, pero no seas un preso. Porque el día que seas un preso perderás lo más importante que tienes, que es tu propia dignidad. Y eso es lo último que debes de perder en la cárcel. Y por lo demás, pues, si quieres hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Pues mil gracias, José Ángel. Mil A ti, gracias, Alfonso. siempre. A ti siempre. Y mil gracias a todos los que estáis ahí escuchando esta realidad tan desconocida muchas veces y tan poco reconocida de las prisiones, que igual que hay mucho dolor, también hay mucha generosidad, mucha fraternidad entre los propios presos. Uno a otros se ayudan a veces muchísimo, donde no llegamos nosotros, ¿no? Y quiero agradecer también brevemente, pues fijaros, a los medios de comunicación, porque a veces confunden, a veces exageran, y cuando se habla de los permisos hay muchísimos, hay 107.000 diferentes salidas al año y tal vez 2, 3, 4 son un fracaso, que también deberíamos definirlo de fracaso, porque a veces aprende uno con los fracasos, pero bueno, y eso es lo único que se fija uno, y no en todas las otras buenas consecuencias de los permisos. Pero los medios de comunicación son muy importantes, y dar también las gracias a otras delegaciones con las que contribuimos y colaboramos, porque está los migrantes, está la pastoral gitana, está Cáritas, tenemos por ahí, yo no sé, muchísimas delegaciones que estamos todos cruzando siempre ayudas, ¿no? Y contamos con Josito el vicario, que es nuestra luz, y con don Carlos, que va mucho a la prisión de Soto. Allí hay unas eucaristías preciosas, profundas, y don Carlos se siente muy, muy cercano a los internos y los internos a él, y están sacando ahora un libro con todas estas vivencias. Entonces quería yo agradecer a todas estas personas que contribuyen a que esto, bueno, pues sea más visible, y que cada vez respetemos más a nuestros hermanos internos y ayudemos a que vayan construyendo su ser como personas después de sus errores. Bueno, ahora, aparte de agradeceros a los tres vuestras aportaciones y vuestra reflexión, tenemos unos minutos por si queréis hacer preguntas. Aquí, como Pedro y Juan Pedro, los coordinadores de la becaría, son los que os conocen, pues yo les pido por favor que ellos se hagan un poco de moderadores y hacemos como hicimos la semana pasada. El que quiera hablar, conecta el micrófono. Eso sí, como tenemos pocos minutos,
yo lo que os pediría es que formulaseis las preguntas de la manera más concisa y más concreta posible, porque así pues podréis participar más personas. Así que nos ponemos en manos de Pedro y Juan Pedro y nada, pues ahora es el momento de que podamos preguntar y pedir pues aclaraciones, ampliaciones, explicaciones, bueno, pues todo lo que consideréis oportuno. Bueno, yo creo que hay poco que moderar porque tampoco somos muchas personas, pero bueno, simplemente el que quiera hablar que abra el micrófono y haga la pregunta que crea oportuna. Buenas tardes. Hola. Yo quería hacer una pregunta sobre cuál es la capacidad de reinserción que tienen las cárceles y de esa capacidad de reinserción qué parte se debe a la propia institución y qué parte a los voluntarios. Gracias. Hay muchos estudios precisamente sobre este tema que comparan personas que salen con intervención, personas que salen sin intervención. Es curioso porque en España hay un código penal que castiga mucho más que los códigos penales del resto de Europa y hay muchos menos delitos que en el resto de Europa y hay más cumplimiento, más largos los cumplimientos de pena que en el resto de Europa. Y eso no lo sabemos, no lo conocemos. Hay un 20 y tantos % de reincidencia en general. Y si hay una intervención, depende de, claro, los delitos, porque hay delitos pues más económicos, otros incluso de ecología, otros mucho más serios de tipo agresión sexual o homicidios, asesinatos y demás. Y si hay una intervención oportuna, se reduce a un 12% la reincidencia. Siempre hay una reincidencia, siempre hay pues un misterio de cómo se podría seguir rebajando y desde luego pues uniendo intervención, formación, familia, trabajo en el futuro, pero ya digo, no son esas estadísticas que en principio parecen ser en la calle, ¿no? que manejamos. Es que todo el mundo reincide, no es cierto. Todo el mundo sale en libertad provisional fuera, entran por una puerta, salen por otra, no es cierto. Están en prisión esperando el delito muchos de ellos, ¿no? Pero esto no se conoce, no se conoce. Nati quería hablar. Sí, yo os quería preguntar pues una cuestión que a mí, si os digo la verdad, en mi vida de sacerdote, que me ha tocado tratar con personas que han pasado por la cárcel, ellas mismas me han dado opiniones muy dispares y opiniones muy diversas, incluso contrarias. Y es un tema que yo creo que muchas personas lo usan de manera casi como un arma arrojadiza, ¿no? Y es uniéndolo a lo que nos decía María ahora mismo del tema de presos que cumplen su pena y no vuelven a reincidir, y personas que han estado en la cárcel y que vuelven a reincidir en conductas o en comportamientos delictivos. Y es esa famosa pregunta, casi un tópico, y un día Alfonso y yo estuvimos un ratillo hablando de ello por teléfono, es: ¿toda persona que ha pasado por la cárcel es reinsertable? Cuando la reinserción fracasa, porque por ejemplo tú antes nos hablabas, María, de que hay personas que tienen una serie de psicopatologías que evidentemente pues ahora mismo no tenemos medios científicos para abordar. Hemos visto casos de terroristas pues que han transmitido el terrorismo de abuelos a padres y de padres a hijos, es decir, casi como una saga mafiosa, ¿no? Entonces, ¿toda persona es reinsertable? En principio, tenemos que contribuir a que eso sea así y vamos a por todas, pero efectivamente hay personas psicópatas que no son reinsertables hoy por hoy.
hay estudios neurológicos que también indican unos problemas cerebrales que se ve a posteriori cuando ya han fallecido, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos hay ese tipo de investigaciones. Y entonces incluso yo a veces me planteo, ¿y qué imputabilidad hay si realmente tenían esas deficiencias, ¿no? Pero bueno, en principio de lo que se trata es de centrarnos en lo que sí es posible, y lo mismo que yo digo continuamente todos estos días, y me lo tengo que repetir a mí misma porque yo predico pero luego no me lo aplico, vamos a centrarnos en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer, ¿no? Eso me lo enseñó hace muchos años. Yo he trabajado mucho y hoy es el día del SIDA, entonces me he centrado mucho en las personas enfermas de VIH que en un momento dado murieron muchísimos en prisiones porque pudiendo, fijaros, salir en libertad, los que acogían eran precisamente los religiosos a las personas que estaban así. Esa realidad, estoy hablando de, ya digo, de los finales de los 80, pero en el fondo yo muchas veces con la gente que me formó en esos campos, ¿no? Me dijo una vez una profesora, luego tuve yo una enfermedad, una operación que me mantuvo mucho tiempo en la cama y me dijo, María, tú no te lo has buscado, pero sí puedes buscar la forma que te afecte lo menos posible. Y esto siempre lo digo yo, vamos a buscar la forma de que haya la menor reincidencia posible, ¿eh? Y luego también, por edad, la evolución humana del ser humano, los delitos sí que van decreciendo, o sea, de todo tipo, sobre todo los de tipo de agresión sexual, bueno, pues toda la rebeldía de adolescente, todo eso va cayendo y cuando uno se va responsabilizando de una familia, etcétera, pues ya no tiene esas inclinaciones de cuando tiene unos 20 años. Pero en principio no todo el mundo es recuperable. No. Es un misterio. Y hablabas de ciencia, pero yo ahí también, y aquí en este foro, también meto a Dios, y para Dios no hay nada imposible, nada, nada. Y he visto conversiones, y has hablado también de terrorismo. Yo he estado también trabajando justicia restaurativa con ellos, y encuentros con víctimas y con terroristas y con otro tipo de delincuentes, y la verdad es que sí que se ha hecho posible, ¿eh? Es un tema tremendo, profundo, complejo, delicado, pero posible. Adelante, Nati. No, mi pregunta iba en la línea de lo que ha dicho Ignacio María hace un momento, porque tal y como lo describís, no deja de ser una cosa que un resultado aparente muy positivo. Y pensaba eso mismo, ¿es todo el mundo reinsertable? Porque se supone que la cárcel o la pena impuesta por un juez debería llevar implícita precisamente la reinserción, hacer algo en prisión para ir reinsertando a esa persona otra vez en la sociedad, ¿no? Pero vamos, insisto, era en la línea de lo que acababa de preguntar Ignacio María y que de alguna manera ya has contestado. Sí, pero no sé si se me oye o sí. A ver, antes Dimas me parece que ha preguntado qué porcentaje la institución le correspondía a esa posible reinserción y qué porcentaje a los voluntarios. Y me parece que en la respuesta de María no sé si ha quedado claro. Yo le he escuchado al secretario general de instituciones penitenciarias hablarnos y decirnos, a ver, nosotros ponemos el marco, ponemos las personas profesionales, que puede ser un 30% aproximadamente, que colabora a la reinserción de la persona es un 60% y el resto son los voluntarios. Y con gran satisfacción, evidentemente, sentí que nuestra labor no caía en saco roto cuando el secretario general nos decía, sin vosotros, qué difícil sería nuestra labor, porque no hay medios. Y respondiendo a ti, Nati, la Constitución dice que, bueno, cuando una persona no es capaz de vivir en libertad y cumplir las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, pues es apartada, educada
y luego reinsertada. Esto, evidentemente, por muchos voluntarios, por muchos profesionales que haya y muy buenos, no hay suficientes medios. No hay suficientes medios económicos, no hay suficiente tiempo y entonces psicólogos, juristas, pedagogos, no pueden hacerlo. Y es necesario los voluntarios. No solo de la Iglesia Católica, aquí estamos hablando de la Iglesia Católica y nosotros tenemos un plus al resto de instituciones ONGs que van, porque tenemos el plus del Evangelio y de Cristo y vamos ungidos por el Espíritu. Pero van otros muchos voluntarios y hacen otras muchas cosas maravillosas, desde yoga hasta cineforum, hasta montones de cosas. Pero de verdad que como voluntario me sentí orgulloso de escuchar al secretario general decir, gracias a vosotros pueden salir ese porcentaje, no sé cuántos, que salen de reinsertados. Y sobre todo en el acompañamiento posterior, que es donde más hincapié hago. Yo quiero simplemente mi pequeño granito de arena de lo que yo he vivido desde dentro. Una de las labores más importantes que se pueden hacer en la cárcel es la reeducación. Y yo siempre decía que eso no era reeducación, eso era educación. Es decir, en la cárcel tú puedes empezar a estudiar. Cuando yo estaba en la biblioteca me ofrecieron, me dijeron, oye, ¿estás interesado en dar clases, ayudar a una profesora a dar clases de español? Y pues bueno, pues vale. Entonces, eso lleva implícito que yo trabajaba con personas que la inmensa mayoría, puedo decir prácticamente todos, hablaban español lo justo y lo necesario. Y empezábamos como los niños pequeños, con el abecedario. Eso fue durante 3 meses. A los 6 meses yo pasé a otro tipo de clases de español. Y entonces empecé a tener contacto con lo que era la escuela y con lo que era la formación en la escuela. Hay muchas personas que se les da la oportunidad de empezar a estudiar, sobre todo gente joven, para que tengan un título o una capacitación en el momento de su salida. Hay muchos de ellos, digo muchos, bueno, muchos de ellos que dicen no. Y una de las labores que consiguen que esas personas que en principio dicen no, vuelvan a decir sí, es a través de las actividades que hacen los voluntarios. Alfonso hablaba de cineforum, de teatros, de otro tipo de actividades. Entonces, cuando esas personas, yo hablo desde el punto de vista del grupo de música que montamos, que consigo, eso llevaba consigo que también tenía relación con la gente de teatro, con la gente de otro tipo de actividades dentro de actividades culturales de la prisión. Esas personas que yo había visto decir que no querían estudiar, cuando se les había ofrecido, al cabo de X tiempo, cuando hablaban contigo, cuando hablaban con otra persona, cuando hablaban con los voluntarios, les decían, hijo, pero algo tendrás que hacer a la salida, que a ti te queda 1 año y medio y tienes que hacer esto, esto, esto. Esas personas poco a poco se iban dando cuenta de que efectivamente, que luego cuando salían o cambiaban su modus vivendi o automáticamente su destino iba a ser el mismo de donde estaba. Yo concretamente le dije a uno de la banda de música de allí, al grupo de rock, le dije, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Me dice, 6 años. Digo, ¿y qué has hecho? Pues mira, he hecho esto. Digo, no has hecho nada. No has hecho nada. Digo, ¿qué vas a hacer cuando salgas? ¿Vas a volver a ver a tus amigos, entre comillas? ¿Para qué? ¿Para volver a terminar aquí? Yo se lo dije así, digo, mira, llevas una carrera cojonuda, tío. Digo, eres un gran guitarra. Si te pusieras a hacer otras cosas y a estudiar, es posible que pudieras vivir a lo mejor de esto. Actuando en paz, yo te puedo contactar con algunas personas para que lo puedas hacer. Pero de luego, si tú no estudias y te crees que por saberlo de memoria o por tu cara bonita, sin leer media partitura, vas a poder tocar en una banda, vas a poder tocar en algún sitio, lo tienes muy mal. Digo, tienes 36 años, macho. Prepárate un poquito más.
La sorpresa fue que 2 semanas después me lo encuentro en el pasillo. Digo, ¿dónde vas? Dice, que te he hecho caso, que me voy a poner a estudiar. Es que lo que está diciendo José Ángel, efectivamente, el pilar básico es la motivación. Y esa, como no la venden en ninguna farmacia, pues es poquito a poco el ir creándola, el ir construyéndola, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Hay programas precisamente de motivación creados para empezar luego programas más específicos, más profundos, ¿no? Y porque yo siempre digo que más duro que pasar por una cárcel es pasar por una cárcel y no llevarse más que lo negativo, que no sirva de nada positivo, ¿no? Eso para mí es tremendo, ¿no? Y hay un poema que me regaló una vez un interno, no lo había escrito él, y lo tenía yo en el despacho puesto, de un colibrí. Es cortito, dice algo así como: hubo un día un incendio en un bosque y todos los animales se asustaron. ¿Y qué podían hacer para intentar resolverlo? Y empezaron a huir y tal, y de repente vieron a un colibrí pequeñito que en su puntita del pico llevaba una gotita de agua y la iba echando del río al fuego, así una y otra vez. Y todos empezaron a reír de él y dijeron: pero colibrí, ¿qué pretendes con eso? Si no vas a poder apagar el fuego. Dice: yo estoy haciendo mi parte. ¿Tú qué haces? Entonces yo, a todos vosotros que estáis dedicando este momento de la tarde a reflexionar sobre este tema, que os agradecemos muchísimo que estéis aquí preocupados y ocupados por esta realidad que a nosotros nos llega tan de dentro, ¿no? Pues os digo igual, todos hacemos algo, todos podemos hacer algo, todos llevamos una gotita que podemos aprovechar para enriquecer a los demás y para ayudar a los demás y para incorporarlos. Decía José Ángel la palabra reinserción. Yo es una palabra que en general me da pudor emplear, pero sí la palabra inserción, la palabra recuperación, la palabra crecimiento personal, y esa la hacemos todos los días posible, incluso de manera inconsciente. Y desde luego si nos dejamos hacer por el Padre ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues el reloj, sabéis que en estas actividades es como el juez implacable que nos obliga a poner límite a las cosas. Yo no sé si Juan Pedro, queréis decir algo más antes de despedirnos. Bueno, yo quería darte las gracias, María. Me reafirmo las palabras que te ha dedicado Ignacio María, porque desde el poquito tiempo que llevamos conociéndonos y compartiendo en la pastoral, me he dado cuenta de que si eres buena profesional, eres mejor como persona. Y hoy tú, por tu carácter y tu sensibilidad, junto a los compañeros Alfonso y José Ángel, yo creo que ante esta problemática tan dura y tan desconocida, nos habéis hecho verla con otros ojos. Y creo que desde hoy dejaremos de pensar en el delito y la reja y pensaremos en el ser humano que hay en el preso. Por cierto, Juan Pedro, ¿estás en Suiza? Sí, y nevado. Que sepáis que esto tiene altura, ¿eh? Que Juan Pedro está en Suiza visitando a su hija y ahí está el tío como un jabato. Oye, no nos mandes frío, ¿eh? Que creo que están por allí las cosas fresquitas. Hemos amanecido totalmente nevado y todo el día nevando. 0 grados. Genial. Genial. Pedro, no sé si queréis decirnos algo antes de despedirnos. Nada, muy brevemente, agradeceros, María, Alfonso y José Ángel, vuestras palabras. De verdad que para un desconocedor como yo, os confieso que me he emocionado, ¿eh? Me ha emocionado la valentía de José Ángel dándonos su testimonio y me ha emocionado la generosidad de Alfonso y el corazón de María, ¿no? Y yo quería, nada, haceros una pregunta muy, humilde y seguramente que os habrán formulado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuál es María, Alfonso, cuál es la frase más bonita que os ha dicho alguna vez una persona que está en un proceso de recuperación? Digo esto porque a los que tenemos problemas
cotidianos del primer mundo, que nos parece que cualquier cosa es una cosa tremenda, ¿no? Y vemos a personas como José Ángel salir a pulso, ¿no? Con coraje y con la ayuda del Espíritu Santo, sin ninguna duda, ¿no? Pero de una situación así, pues, ¿qué frase nos diríais que nos puede ayudar en nuestro día a día y que hayáis oído de algún preso y que sea una lección para los que estamos un poco ajenos a esta realidad? Pues yo si tengo que responderte, te respondo con el último caso que te hablaba del teléfono, que me decía el otro día, Alfonso, cuida de mí, que eres el único amigo que tengo. Pues yo, después de lo que ha dicho antes José Ángel, que me pongo colorada, que además es que no sabemos a veces recibir con naturalidad esas cosas, y tendremos que aprender también, como decía Gandhi, bueno, pues a reconocer que hay una parte de bondad en nosotros bonita, y que nos lo digan, bueno, pues, y que la mejor forma es que me imites, ¿no? Pero yo sí tengo que responder a tu pregunta. Precisamente no hay una frase, hay miles, pero no hay ninguna. A mí es la mirada. Yo te puedo decir, de verdad, y han sido 40 años de psicóloga de prisiones, y con casos muy duros. A veces ha habido motines, secuestros, muertes, entregar cadáveres a las madres por peleas, por droga, por suicidios. Te puedo decir que todos los internos que han entrado en el despacho, de verdad, se han ido con otra mirada. Para mí eso era lo más importante, que dejaran un poquito su angustia y que pudieran ver otro poquito de luz en el día de después, pero por dentro, y que construyeran ellos, fueran los actores de sus vidas, porque se creen que están muertos en vida en la prisión, y no se está muerto en vida, o no se lo cree, o se lo creen, pero no se terminan de convencer, ¿no? La mirada más serena. Si me permitís, quiero contaros una anécdota que no he contado nunca, ni a ti, María, ni a ti, Alfonso. Estábamos en este mes de noviembre, estaba en prisión, iba a ser el cumpleaños de mi hijo, y estaba escribiendo, más bien copiando, el verso de Kipling a su hijo, que termina "entonces era su nombre". Y estaba escribiendo, estaba solo en una mesa, tomando un café, y pues se me cayeron 2 o 3 lágrimas. Y había al lado de mí un chaval joven que yo conocía. Dice, ¿te pasa algo? Digo, no, nada, que es que le estoy escribiendo a mi hijo. Y me dice, ¿es un verso? Dice, ¿te importa que lo lea? Entonces digo, no, termino y ahora te lo voy a dar. Y le di la copia que yo había sacado de la biblioteca. Estaba cerrando el sobre, estaba poniendo la dirección para enviárselo a mi hijo, y vuelve hacia mí y me dice, ¿te puedes levantar? Digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿me dejas que te dé un abrazo? Y digo, sí, hombre, sí, ¿por? Dice, voy a llamar a mi padre ahora mismo. Se fue al teléfono y cogió y se puso a hablar con su padre. Pues como dirían los toreros, ahí queda eso. Ahí queda eso. Bueno. A ver, ¿qué lo mejora? Hoy, exacto, bueno. No, luego ese chico pues se convirtió en una de las personas con las que, junto con una persona mayor, pues más hablaba ahí. Y bueno, él estaba allí por una cosa muy, muy concreta y puntual, y decía que, me contó, dice que es que llevaba sin hablar con su padre mucho tiempo, hablaba con su madre, pero nunca hablaba con su padre. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Yo simplemente recordaros que el próximo día de escuela, aquí para los Vicarías 6 y 7, será el 12 de enero, así que aprovecho para felicitaros la Navidad, para felicitaros el año, y va a sonar casi a guasa, pero os puedo asegurar que no es guasa, porque también está relacionado con el tema de las prisiones. El tema de enero es sobre la ética fiscal y los impuestos, y sobre el tema de las evasiones de impuestos, así que
Rosa ya se está riendo y echando las manos a la cabeza. Entonces, que conste que no estaba preparado, pero comenzaremos el año. Ignacio, dime, Juan Pedro. ¿La siguiente charla no era la de trata? No, os digo el calendario que tenemos. Esto... ¿No me he equivocado yo? No. Salvo que yo me esté equivocando, que creo que no me estoy equivocando, pero bueno, lo volveré a mirar. No, está bien, ¿eh? En un principio toca la ética fiscal. Es fiscalidad, sí, es eso. Sí. Gracias, Nati. Entonces, imaginaros cómo vamos a empezar el año hablando de impuestos. Pero bueno. Para cerrar el ejercicio fiscal. Un año justo me tocó, hace 2 años, me tocó en una vicaría, creo que era la primera semana que comenzaba la campaña del IRPF. Y no os quiero contar las caras del personal. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muy feliz Navidad a todos, que el Señor, que el Niño Jesús nos ayuden a traer un año mejor. Gracias José Ángel, gracias Alfonso, gracias María. Sabéis que lo digo con todo el corazón y con toda sinceridad. Se me ha quedado una pregunta en el tintero, que yo la voy a formular en alto, no para que la contestéis ahora porque ya se nos cae el tiempo, pero sí para que cada uno de los que hemos tenido la suerte de escucharos la pensemos. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta realidad apareciese en nuestras comunidades parroquiales? Adiós.